Marcos capítulo 10, verso 17 hasta el verso 22. Estaremos leyendo la palabra de Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Del entusiasmo a la aflicción, este es el tema de nuestro mensaje en esta mañana. Mis amados hermanos, el mundo nos vende la idea de que para lograr algo, lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra fuerza, toda la fuerza de nuestra voluntad en el asunto, y nosotros lo vamos a lograr bajo el lema: querer es poder. Y este querer es poder sugiere que nuestro éxito depende de nuestra determinación. Ahora podemos reconocer que muchas personas, en cuanto al mundo físico, en cuanto a lo material, han logrado muchas cosas pensando desde su ignorancia que ha sido un logro de ellos, y podemos hasta darle la razón que lo que ellos han logrado ha sido por medio de su determinación, por medio de su desempeño. Pero hay algo que yo quiero que ustedes tengan claro en esta mañana: es cuando de la vida eterna se trata, el deseo humano, por muy intenso que sea, es insuficiente, y de hecho podemos decir que es nulo, porque la Escritura nos dice: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque cuando nosotros hablamos de la salvación del alma del hombre, un entusiasmo religioso que carece de una disposición real al despojo como resultado del hallazgo de la perla preciosa del evangelio, se evaporará inevitablemente, mis hermanos. Inevitablemente se va a evaporar al enfrentarse al costo real de seguir a Cristo. Dicho de otra manera, sin la disposición a abandonarlo todo por el tesoro del evangelio, el fervor religioso es solo algo pasajero, es una emoción pasajera que se desvanece cuando se enfrenta o cuando se da cuenta de lo que cuesta ser un discípulo de Cristo Jesús. Veamos esta realidad a través de este relato: cómo se evaporó el entusiasmo de este hombre, que, digamos, un entusiasmo aparente, que quería heredar la vida eterna, pero al descubrir el costo de seguir a Cristo, esa determinación se desvaneció por completo. Jesús, en su camino a Jerusalén, a cumplir con la misión principal por la cual él había venido a esta tierra, dice la palabra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 10, en el verso 17, que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si nosotros hacemos un análisis a la actitud de este hombre, debemos reconocer que muestra mucho interés, mucho entusiasmo. Podemos ver una búsqueda aparente, una búsqueda sincera y un gran entusiasmo externo por la salvación. ¿Qué sucede? Este hombre, como nos dice este relato más para abajo, era un hombre rico, pero a pesar de sus riquezas se dio cuenta que
Le faltaba algo, se dio cuenta que había un vacío en él que no podía ser llenado por esos bienes que él tenía, a pesar de que eran abundantes. Por esto, al ver a Cristo Jesús, él entendió que él podía, a través de Cristo, o Cristo podría darle cierta fórmula para poder llenar ese vacío que él tenía. Porque ustedes saben, mis amados hermanos, que el hombre puede tener lo que tenga en este mundo, si no tiene a Dios, si no está unido a nuestro Señor Jesucristo, es un hombre al que le falta todo. No diga que le falta algo, le falta todo. Por esto en este mundo hay muchos ricos que son pobres. Por esto este hombre, al ver a Cristo, acudió a él con la esperanza, con la determinación de llenar su vacío. Pero había un problema, y es que lo quería hacer a su manera. Él fue corriendo, dice la palabra, corriendo. Estamos viendo un gran interés, y también se hincó de rodillas ante la presencia de Jesús. Está mostrando cierta reverencia, cierto respeto por Cristo, porque desde su perspectiva Jesús era un gran maestro, un maestro bueno. Eso fue lo que le dijo, halagando al maestro: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús rechazó su adulación al decir maestro bueno. Ahora Jesús rechazó ese halago. No es porque Jesús no sea bueno. El problema es que este hombre no llamó a Jesús maestro bueno desde la perspectiva correcta. Si bien él estaba viendo cierta bondad en Cristo Jesús, pero no estaba reconociendo, no tenía la revelación clara de quién era Jesús. Por eso Jesús no podía aceptar esa admiración que él tenía por él al decirle maestro bueno, porque eso iba a dejar un mal antecedente. Si Jesús acepta esto, ustedes saben que a partir de ahí otros van a seguir pensando que hay gente buena en este mundo. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que bueno no hay ni uno solo, tal como Jesús le dice aquí: el único bueno es Dios, porque el hombre es un ser depravado. Mis amados hermanos, no tiene esa potestad para hacer la voluntad de Dios por medio de sus propios medios. Porque si vamos a hablar de gente buena en este mundo, estaríamos hablando de alguien que ha cumplido la ley de Dios a plenitud, porque el mundo tiene sus estándares, pero Dios tiene sus propios parámetros para medir la bondad del hombre, y sus parámetros son los 10 mandamientos. La ley, el hombre tiene que cumplir con la ley, y la palabra de Dios dice que nadie cumple la ley a la perfección, y la palabra de Dios ni siquiera tendría que decirlo para nosotros reconocerlo. Eso es una experiencia, algo que experimentamos a diario, nuestra impotencia ante la ley de Dios. Entonces por eso Jesús le dijo: no me llames bueno, porque no sabía quién era Jesús, porque para él Jesús solo era un maestro con buenas virtudes. De quien buscaba una prescripción o una fórmula para él también poder alcanzar, llegar a ser bueno. Jesús, que conoce los corazones, sabía lo que estaba pasando por ahí para poder guiar a este hombre hacia la verdadera realidad. Él se fue a la ley de Moisés, inmediatamente después de haberle dicho que el único bueno que hay es Dios. Él le dice: los mandamientos sabes, verso 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que estaba haciendo aquí, es usar la versión horizontal de la ley, porque ustedes saben, la ley está dividida, o precisa, de una manera más precisa, los 10 mandamientos están divididos en dos partes. Una parte que es vertical,
tiene que ver con nuestra relación, con cómo nos relacionamos con Dios o nuestra actitud hacia Dios. Pero hay una parte que es horizontal, cómo nos relacionamos de hombre a hombre, con nuestros prójimos. Entonces Jesús usó la segunda parte de la ley, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de esta cláusula están estos 5 mandamientos que Jesús le citó a este hombre: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Cada uno de esos mandamientos aquí tienen que ver con nuestra actitud hacia nuestro prójimo, porque cuando tú adulteras, se supone que tú estás usando a la mujer de tu prójimo, y también le estás sirviendo de tropiezo a esa persona, a esa mujer con la cual tú adulteras. Entonces, cuando tú robas, estás robando a un prójimo tuyo. Tú matas, estás matando a un prójimo tuyo. Y el honrar a tu padre y a tu madre, si tú no los honras, también lo que tú estás haciendo les afecta a ellos. Aunque en última instancia lo que nosotros hacemos a nuestro prójimo lo terminamos haciendo a Dios, porque Dios es el autor de la ley. Todas esas cosas que están aquí es Él. No fue un grupo de hombres que inventó la ley. No, la ley viene de Dios. Aunque hayamos pecado contra nuestro prójimo, en última instancia estamos pecando contra Dios. Pero Dios sí usó la segunda parte de la ley para ayudar a ese hombre. O mejor dicho, Cristo usó la segunda parte de la ley para ayudar a este hombre. Ahí podemos ver la misericordia de Cristo. Cada vez que Él ve como las personas están en una gran equivocación en lo que tiene que ver con su condición, Él siempre trata de llevar a esa persona por el buen camino. Hemos visto esto con la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Esas mismas personas que llevaron a esa mujer buscando un tropiezo en Cristo, buscando cómo formular un caso contra Cristo, aún Cristo sabiendo lo que ellos estaban haciendo, cuál ha sido la intención de sus corazones. A pesar de esto, Cristo trató de ayudar a estos hombres para que pudieran terminar de darse cuenta de su verdadera condición. Y esto también es lo que Él está haciendo con este hombre al presentarle la segunda versión de la ley de Dios. Ahora, mis amados hermanos, hay algo que llama la atención aquí. Yo quiero captar la atención de ustedes sobre esto. La pregunta que hizo este hombre: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si la miramos desde la superficie, se parece a la pregunta que hizo el carcelero en Hechos 16. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero sorprendentemente estamos viendo que las respuestas son distintas, son diferentes. A este hombre, este joven rico, Jesús le mandó a la ley, le sugirió que poner en práctica, que guardar la ley para poder heredar la vida eterna. Pero cuando vamos a Hechos 16, en el verso 31, vemos a el apóstol Pablo y a Silas contestándole de una manera diferente al carcelero. ¿Qué fue lo que él le dijo? Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, si las preguntas desde la superficie se parecen, pero las respuestas son distintas? ¿Por qué Pablo no mandó al carcelero también a guardar la ley? Lo que pasa, mis amados hermanos, es que una de las preguntas, la pregunta del hombre rico vino de un corazón presumido. De un corazón presumido. Es un hombre que pensaba que se podía obtener la vida eterna por medio de su desempeño, pensando que la vida eterna se obtenía de manera gradual. Entonces según él había guardado la ley, pero como que siente que le falta algo. Ahora se acercó a Cristo Jesús para preguntarle qué era lo que le faltaba, qué es lo que él tiene que hacer.
que más desempeño tiene que demostrar para llenar esto que siente que él le falta. De hecho, mis amados hermanos, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 19, en el verso 16, nos dice que fue él que preguntó, después de Jesús haberle dicho que guardara todas estas cosas, él dijo que él lo había guardado todo. Y fue él que preguntó, ¿qué más tengo que hacer? Aquí Marcos lo emite. Pero en Mateo, cuando el Señor Jesús le dijo eso, no, maestro, yo he guardado todas estas cosas desde mi juventud. Ok, aquí Marcos lo dice, pero omite él, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? O sea, ¿qué bien haré? ¿Qué cuál otro bien que tengo que seguir haciendo para poder heredar la vida eterna? Era un presumido. Pero en el caso del carcelero, era un hombre desesperado. Esa pregunta surgió de un corazón desesperado, de un corazón quebrado, un hombre que ya estaba viendo su muerte de cerca, ya era un hombre muerto al pensar que los presos se habían escapado. Como soldado romano que él era, él sabía lo que estaba guardado para él, que lo iban a ejecutar, ya era un caso perdido. Por eso desesperadamente él preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque entendió que estaba metido en un gran problema, lo cual no ha sido el caso de este hombre aquí. Este hombre no es que se encuentra en un gran problema. No, se encuentra demasiado bien. Lo que quiere es más logro, es más trofeo que él quiere. Él tiene una vitrina donde le está poniendo cada uno de sus logros. Entonces él quiere más trofeo para poner, para adornar esa vitrina. Y nosotros tenemos que tener esto claro, que no son todos los que se nos acercan supuestamente con la intención, con el deseo, con la sinceridad de ser cristiano, de ser parte de la iglesia de Cristo, que se acercan con la motivación adecuada. Una vez más, mis amados hermanos, yo quiero volver a enfatizar sobre esto. En este camino, la motivación vale igual que la acción. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Lo externo que tú estás haciendo, lo que tú presentas delante. Dios mira más allá de esto. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que tú estás haciendo? Como en el caso de este hombre, supuestamente tenía un gran deseo, un anhelo intenso de heredar la vida eterna, pero era sobre la base equivocada, con la motivación inadecuada. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Y la respuesta de este hombre al mandato de Jesús corrobora lo que estamos hablando. Cuando él le preguntó a Jesús, ¿qué más me falta? Dice la palabra que Jesús, en el verso 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que cuando queremos o pretendemos heredar la vida eterna por medio de nuestros propios logros, siempre se nos va a hacer falta algo? Siempre. Y cada vez que se te hace falta algo, se te hace falta todo. Se te hace falta todo. Y tú nunca vas a poder llenar ese pozo. Si tú pretendes, tú con tu propia determinación, con tus propios logros, por tus propios medios a llenar ese pozo, vas a terminar en la frustración, como veremos más hacia adelante, porque ese pozo no hay quien lo llene. Uno solo fue quien pudo llenarlo. Cuando hablamos de satisfacer la justicia de Dios, era solamente Dios mismo por medio de su Hijo Jesucristo que lo podía hacer. Pero este hombre no tenía ese entendimiento. Él estaba hablando desde su ignorancia al decir que él había guardado toda la ley. Y según él había guardado toda la ley. Entonces ahí podemos ver
su presunción. Porque es ser más que presumido decir que tú has guardado toda la ley desde su juventud. Desde su juventud él ha sido un matatán guardando la ley. Él estaba acumulando logros. Por eso pregunta, ¿qué más le falta? Porque él pensó, como también había pensado Pablo desde su ignorancia, que él era un hombre irreprensible en cuanto a la ley. No había nada que reprocharle, basándose en la ley de Dios, porque él la había guardado a la perfección. ¿Tú sabes por qué tanto él como Pablo pensaban esto? Lo pensaban porque estaban en ignorancia. No conocían el verdadero alcance de la ley. Porque ellos pensaban que con haber cumplido con una fachada, con un cumplimiento externo de la ley, ya con eso habían cumplido la ley. Porque si nosotros analizamos lo que el Señor Jesús le dice aquí, le dice los mandamientos, ¿sabe? Y dice, no mates. Bueno, si nunca ha matado a alguien, puede decir que ha cumplido la ley. No adulteres, si nunca ha adulterado, puede decir, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, desde cómo la manera ellos entendían. Porque desde el Antiguo Testamento la ley siempre tenía su verdadero alcance. Eran ellos, por causa de su ignorancia, que no conocían ese alcance de la ley. Y si nunca había acogido algo que no es suyo, y con cumplir con cierta manera con su padre y su madre, puede pensar, claro que sí, que había cumplido la ley. Pero el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos habló acerca del verdadero alcance de la ley. Cuando se habla de no adulterar, no solamente tú tienes que vivir con esa mujer o con ese hombre para adulterar. Con solamente haberlo mirado o haberla mirado, dependiendo si es un hombre o una mujer, y tú la codicias o lo codicias en tu corazón, Jesús dice, ya has adulterado con esa persona. Y también con tú airarte de una manera desmedida contra tu prójimo, ya te eriges en un asesino ante Dios. Para que ustedes puedan ver lo alto que es el estándar de Dios. Por eso nadie puede llegar ahí. ¿Quién puede decir que en ningún momento desde su vida nunca se ha irado contra alguien? Ya con la ira eres reo del infierno. ¿Quién puede decir que nunca ha codiciado? Pero ese hombre estaba hablando desde su ignorancia, pensando que era un irreprensible. Y mientras presumía guardar la ley, él tenía un ídolo. Él tenía un ídolo cuando ven a ver que ni él sabía que tenía ese ídolo. Sí, tenemos ídolos metidos en lo más profundo de nuestros corazones. Hasta que nos seamos puestos a prueba, no nos damos cuenta. Por eso Dios, en su misericordia, para darnos luz sobre nuestra verdadera condición, a veces Él nos pone a prueba. Él permite ciertas situaciones. Esas situaciones Dios las permite con el fin de que sirvan de espejo para nosotros, para que nos miremos a nosotros mismos. Eso es lo que Jesús está tratando de hacer con este hombre. Por eso Él va aumentando la demanda con él, porque él tenía un ídolo. Nosotros tenemos que estar revisándonos a cada instante para ver qué hay en nuestros corazones y hacer también como David, ya que nosotros tenemos la vista corta, sobre todo cuando se trata de examinarnos a nosotros, cuando se trata de ver nuestras propias faltas. Tenemos un ojo biónico, un ojo que traspasa las paredes cuando se trata de detectar la falta en mi prójimo, en mi hermano. Pero somos muy torpes a la hora de detectar las faltas en nosotros. Por eso es mejor que sabiamente hagamos como David. No solamente que nos examinemos, porque vamos a querer hacerlo, vamos a querer ser
condescendiente con nosotros mismos. Vamos a querer tener consideración. Ah, no, porque ¿con qué hacemos? No, mi pecado no es tan grave. Pero cuando el otro, y quizás ese pecado sí no es tan grave, pero nosotros le buscamos la manera de hacer que se vea grande. Jesús. Pero no, lo mío no es tan grave. No es tan grave. Hay líderes que hacen eso. Cuando es el pueblo que ha fallado y viven golpeando, dándole tituá al pueblo. Pero cuando son ellos que hacen su cosa, y a veces de manera premeditada, ni siquiera por tropiezo, de manera premeditada hacen su cosa y después vienen a minimizar su pecado delante del pueblo. Ah, no, eso no es tan grande para ustedes hacer ese escándalo. Porque hay muchas personas, por ellos ser líder, ellos piensan que tienen una consideración especial de parte de Dios. Y eso es al revés. Porque al que más se le da, más se le demanda. El líder va a ser juzgado más fuerte todavía. Porque si tú eres líder, se supone que es porque todavía tú tienes más recursos. Porque tú dices, tú eres un maestro, estás enseñando a otro. Entonces tú primero tienes que ser un maestro para ti. Pero nosotros queremos ser maestros para los demás. Y esto no funciona así. Muchas veces cuando vamos a la palabra, vamos a la Biblia, no vamos a la Biblia buscando, leyendo la Biblia esperando que Dios nos hable a nosotros. Y sobre todo el líder, sobre todo el pastor, el predicador, está expuesto a esa tentación, a ir a la Biblia buscando mensajes, no buscando que Dios hable a su vida. Y conforme a como Dios hable a su vida, eso también entonces lo puede usar para transmitirlo al pueblo. Después de Dios haber hablado a su vida y aplicar lo que Dios le dijo a su propia vida, ahora, lo usa para bendecir al pueblo también. No, que somos tentados los pastores, los predicadores de la palabra a escudriñar la Biblia buscando mensaje. Buscando mensaje. No, a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros primero. Esdras, dice la Biblia, Esdras propuso en su corazón inquirir acerca de la ley de Jehová. Luego guardarla, ponerla en práctica y luego enseñarla en Israel. Enseñarla. Pero lamentablemente cuando se trata de revisarnos, nos hacemos los torpes, nos hacemos los ciegos, nos hacemos los tontos. Por eso el verdadero Hijo de Dios, conociendo la condición del hombre, es mejor que haga como David. Salmo 139. Examíname, oh Dios. Examíname tú. Y ve si hay en mí caminos pervertidos y condúceme al camino eterno. Hay caminos pervertidos en nuestros corazones. Hasta que nos estemos expuestos a la luz divina, no nos vamos a dar cuenta. Porque esa luz que expone esos ídolos escondidos que hay en nuestros corazones. Pero si tú a la única luz que tú te quieres exponer, a la poca luz de tu hermano, considerando que la luz tuya es mayor que la luz de tu hermano, vas a vivir engañado, vas a vivir confundido. Porque que yo soy un tolete. Ya yo lo logré. Soy mejor que toditos aquí. Y hay otros que hacen peor todavía. Se comparan ni siquiera con la poca luz de su hermano. Buscan a otro que no tiene nada de luz. Nada de luz. Lo que tiene tiniebla y viene y se compara y compara su foquito con la tiniebla que hay en el otro. Y dice, pero mira, yo tengo una luz de 1000 vatios. Yo tengo una luz que alumbra al mundo entero. Cuando no tiene ni para alumbrar ni siquiera ni su propia vida, ni su propio camino. Pero según él, desde su corazón presumido, piensa que tiene
suficiente luz, no tiene que hacer más nada. Pero esto es mientras vivimos comparándonos con los hombres. Esto es mientras estamos en nuestra ignorancia. Esto es hasta que nos veamos ante la presencia de Dios, como pasó con este hombre. Veremos cómo se desvaneció, cómo evaporó ese entusiasmo que él manifestó al principio. Cuando le dijo a Jesús, yo había guardado todo. Entonces Jesús, mirándole, dice la Biblia, le amó. Le amó. ¿Y por qué? Y se le amó. Si este hombre hasta estaba siendo mentiroso, quizás involuntario, bajo el engaño que se encontraba, estaba siendo mentiroso. Y Jesús lo sabía. Y dice la palabra que Jesús le amó. Mirándole, le amó. Es un amor compasivo. Jesús se llenó de compasión por este hombre al ver en el gran error que se encontraba, al ver lo confundido que estaba ese hombre. Eso nos pasa. Eso pasa a cualquier cristiano que tiene un corazón conforme a Dios. Y eso nos pasa a nosotros más todavía, los pastores, los hombres llamados por Dios que tienen un corazón pastoral. Que hay personas que hasta pueden pensar que uno hasta le aborrece. Y a veces lo que uno siente pena. Que el corazón de uno se conmueve al ver la condición de esa persona. Y como que ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Eso conmueve el corazón de uno. Se puede decir que era algo parecido que le estaba pasando a Jesús. Jesús sintió compasión por ese muchacho o por ese hombre. Y le dice, una cosa te falta, la que tú quieres ir acumulando. Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Para dónde iba Jesús? A Jerusalén. Aquí Jesús está a la ley de días para ser crucificado. Porque en el capítulo 11 es su entrada triunfal. Eso está a la ley de una semana. Menos de una semana para ser crucificado. Y le está diciendo a este hombre, vende todo lo que tiene. Ven, toma tu cruz, sígueme. Nosotros cuando escuchamos estas palabras, nosotros de este lado del mundo, no muchas veces si no se nos explica, si no se nos lleva, si no se nos traslada al contexto donde esto aconteció, no vamos a entender a plenitud qué es lo que implica tomar nuestra cruz y seguir a Cristo Jesús. Cantamos, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Y le añadimos algo más, sufriré por ti, maestro. Seguiré donde tú me guíes. Pero Jesús, ¿hacia dónde iba? Hacia el Calvario. Cuando se le invitaba a un judío a cargar su cruz y seguir a Cristo, ellos entendían de una vez. Sobre todo los que vivían en Jerusalén, los que vivían por la vía dolorosa. Ellos veían, no sé si a diario, es como los que viven por las calles de los cementerios. Casi a diario, ven el desfile de gente que van a enterrar. Y ahí pensar, bueno, yo estoy en turno. No sé cuándo, pero estoy en turno también. Así un día van a pasar conmigo. Entonces los judíos, sobre todo los que vivían en Jerusalén, ellos sabían lo que implicaba esto. Era una invitación a morir. Y no cualquier muerte, una muerte atroz.
Por eso muchos se devolvían. Y ese era algo central en el llamado de Jesús. Dije era, pero lo sigue siendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día, sígueme. Sígueme. Jesús, en cada ocasión. Y de hecho, me gusta la manera como Jesús lo hacía. Cada vez que él hacía una hazaña por la cual que él sabía que la gente podía echarle mano para hacer de él un rey terrenal, un caudillo para libertarle, que él sabía la hazaña que él hacía, la maravilla, un milagro que él hacía podía causar cierta impresión en la gente y podía llevarles a la confusión. Ahí mismo lo que Jesús metía era su muerte, su muerte. A Jesús le dijeron, unos griegos te buscan. Y Jesús, la respuesta de Jesús, habló de su muerte. Porque sabía quiénes eran los griegos, los que buscaban a esa gente. Y lo están buscando. Quizás habían escuchado acerca de su sabiduría, de su grandeza. Le están buscando desde esta perspectiva, pero sabiendo él que él había venido con la misión de ser entregado por los pecadores. Entonces aquí Jesús, a este hombre, ya que él ve que sigue en su error, Jesús agarró ahora las dos partes de la ley. Él hizo una fusión con las dos partes de la ley para demostrar a ese hombre su equivocación. Porque si ahorita él dijo que él había guardado la primera parte, él está diciendo, bueno, que él está bien con su prójimo y en cierta medida con Dios también. Él ama a su prójimo como a sí mismo, porque no se atreve ni a matar a uno, ni a adulterar, ni a defraudar, ni a dar un falso testimonio, ni a hacer nada que pueda perjudicar a un prójimo suyo. Según entonces él ama a su prójimo, porque las dos partes, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esa primera parte que tiene que ver con el amar al Señor, tu Dios, dentro de esta parte está incluido es el no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo le está dando más luz a este hombre que está en oscuridad. Porque el que piensa que está bien con Dios, atento a sus logros, está en una densa tiniebla. Porque no hay tinieblas más grandes en la cual alguien puede estar metido que cuando está perdido y piensa que se es salvo. Está perdido y piensa que se es salvo. Por eso hay muchos que están dentro de las congregaciones cristianas que según ellos están en la luz de Cristo, pero están en tinieblas. Porque son gente presumida que piensan que pueden impresionar a Dios. Que piensan que pueden ganar el favor de Dios por medio de lo que ellos hacen. Aunque tú los ves dentro de las congregaciones cristianas, supuestamente como cristianos. Pero ellos pertenecen a su propio reino. No pertenecen al reino de Dios, pertenecen al reino de sus propios méritos. Porque ellos cada vez que hablan, abren su boca, ellos hablan de sus logros. De hecho, son capaces de decir que lo que son, lo que tienen, es por lo que ellos han hecho. Es una recompensa de Dios, es un pago de Dios a su fidelidad. Es Dios pagándoles por su fidelidad. Aunque tú veas algunas veces se levantan la mano y dicen gracias Padre. Pero Pablo dijo, mas por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Entonces esa clase de personas, no se preocupen, tarde o temprano terminarán en la frustración. Terminarán en la aflicción. Si no recapacitan, si no se arrepienten de esa arrogancia. Si no se arrepienten.
de esa presunción suya. Jesús le está demostrando que no es verdad, que no ama a Dios como pretende, no ama a su prójimo como pretende, y en caso de que piensa que ama a Dios, tiene el corazón dividido. Y cuando tú haces la suma de Dios más el mundo, eso es igual a mundo. Dios más riquezas, eso es igual a mundo, es igual a perdición. No puedes sumar a Dios a nada de esta tierra que termine en salvación. Por eso todos aquellos que han entrado a las congregaciones cristianas, solamente que según ellos añadir a Cristo a sus planes, a lo que ya ellos eran sin haber renunciado, ellos terminarán en condenación. O mejor dicho, están en condenación, ni siquiera lo saben. Porque el llamado de Cristo es radical. Es un llamado a negarse a sí mismo. Es un llamado al despojo, como le estaba haciendo saber a este hombre aquí. Por eso lo miro con pena. Digo, qué equivocado está ese muchacho. Cuán confundido está. Cuán perdido está. Y piensa que está caminando por el camino de la salvación, que solamente que no ha llegado. Piensa que está acumulando actos buenos en el tanque. Quizá piensa que un chin que le falta, que el tanque está casi lleno, que le falta un chin, cuando en realidad estaba completamente vacío. El tanque estaba completamente vacío. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí ese hombre demostró su corazón dividido. Ese hombre demostró que amaba más a Dios, que amaba más a sus riquezas que a Dios. Porque ¿qué nos dice el verso 22? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo respondió a la demanda de Cristo Jesús? Y dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas riquezas. La gran trampa. La gran trampa. Porque se puede predicar aquí en este relato, con este tema también, la trampa de las riquezas. Pero yo no considero ese tema tan relevante. Según uno. Porque aquí todos van a decir, no, aquí somos todos pobres. La trampa de las riquezas. Riquezas, la trampa. Por eso el que tiene algo tiene que cuidarse. No hay problema con las riquezas, no hay problema con ser rico, no hay problema con tener bienes. Pero cuando te definen a ti, cuando tu identidad dependen de ellas, de tus riquezas, hay problema. Y serio. Como estamos viendo en el caso de este hombre, cuando fue puesto a prueba, se evaporó su entusiasmo ante la demanda de Cristo. Se fue afligido. Él estaba aparentemente dispuesto a hacer más de lo que hacía. Él estaba aparentemente dispuesto a hacer más de lo que hacía. Cumplir reglas externas. La iglesia, el mundo, están saturados de esas clases de personas. Personas dispuestas a cumplir con reglas externas para obtener salvación o para hacer creer a otro que son gente que tienen salvación o que están caminando hacia la salvación. Pero ¿qué pasó con este hombre? Estaba dispuesto a cumplir con reglas externas, a hacer. ¿Qué tengo que hacer?
¿qué más me falta hacer? Pero no estaba dispuesto a despojarse. Es ahí, en este punto, cuando muchos llegan, ahí que se conoce de qué material está hecho el que dice que es cristiano. Si está hecho del material del cielo, o sea, ha sido engendrado por Dios. Si fue hecho hijo de Dios, por Dios. O si el ser hijo de Dios es una presunción suya. Ahí. Porque cualquiera cumple reglas. A su manera. A su manera, cualquiera. Pero no cualquiera se despoja. No cualquiera se despoja. De hecho, hay muchos que tú los ves con un afán de cumplir con reglas externas, con hacer aquí y hacer allí. Tú sabes con qué motivación lo hacen. Es con la motivación de tapar su verdadera condición. Es tratando de cubrir, de impedir de que se vea qué clase de persona es. Que no hay un despojo en verdad en su corazón. No tiene una relación con Cristo Jesús. No hay gente más activista en la iglesia cristiana que aquellos que ni siquiera tienen una verdadera relación, ni siquiera tienen una verdadera comunión con Cristo Jesús. A quienes Jesús en aquel día le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Unos activistas religiosos, unos activistas. Porque ellos mismos, después de Jesús decirle: apártense de mí, hacedores de maldad, ¿quiénes son ustedes? Ellos van a reclamar: oh, maestro, tantas cosas que hemos hecho en tu nombre, ¿cómo ahora tú no nos reconoces? El activismo religioso no acerca a nadie a Dios. El activismo religioso no es señal de que alguien tiene una verdadera comunión con Dios. Al contrario, ya ves, es una fachada, una máscara para tapar su verdadera condición. Cualquiera puede ser un activista, cualquiera. Los políticos son grandes activistas, pero en el fondo aman a la gente. Pero porque saben que su activismo religioso le va a dar resultados. Así mismo también hay muchos activistas religiosos porque sacan muchos resultados a través de su activismo. Consiguen mucho. Por eso a mí eso no me impresiona. Claro que sí, hay que obrar. Pero desde nuestra salvación hay que obrar, pero en humildad, como respuesta al amor inmerecido que Dios nos mostró. Hay que obrar. Pero nuestra relación con Dios va primero. Cristo llamó a los 12 para que estuvieran, no me acuerdo dónde está el verso, pero dice: Cristo llamó a los 12 para que estuvieran con Él y luego enviarlos. Cristo reclamó una iglesia que estaba trabajando más que todas las iglesias fanfaronas, jactanciosas, presumidas que hay en este mundo. La iglesia en Éfeso. Pero Cristo le reclamó. Cristo primero le dijo: yo reconozco tus obras. Yo sé que tú eres una iglesia que tú te fajas, tú te desgastas, tú te agotas en mi obra. Pero tengo ese problema contigo. Has dejado tu primer amor. Este hombre quería hacer. Cristo lo está llamando a una relación con él. Carga tu cruz. Vende todo lo que tienes. Despójate de eso, porque va a ser un impedimento, va a ser un tropiezo para ti. Renuncia desde tu corazón. Porque un ídolo que está en tu corazón. Ven a tener una relación conmigo. Ven. Oye, ven. No le dice: ve y haz esto. Ven, acércate. Ven a estar conmigo. Ven a caminar conmigo. Ven a morir conmigo. O si yo quiero andar con Cristo,
Oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. El andar con Cristo no se queda en el andar. El andar con Cristo implica vivir con Cristo. Y el vivir con Cristo implica morir con Cristo. Morir con Cristo. Ven, sígueme. Pero sus riquezas varían más para él. No estaba dispuesto a despojarse de ellas. Es el despojo. Es el despojo. El despojo impresiona más. El despojo da mejor testimonio. Ahora con eso nos está diciendo, que porque ser despojado también está bien. Hay que ver la motivación. Siempre la motivación. Pero el despojo da mejor testimonio que el activismo. Porque ahorita le dije que el activismo a veces es lucrativo. Genera el despojo. Que cualquiera hace. Una verdad que está dando vuelta a mi cabeza, pero se me fue. Por eso me mantiene ahí. Pero impresiona más. Ok. Pablo, en Filipenses 2, ¿qué le pidió a los hermanos allá en Filipo? Sea una verdad en Cristo. Sea un consuelo en Cristo. Ese mismo sentimiento que hubo en Cristo, que lo haya también en ustedes. ¿Cuál fue ese sentimiento? Su autodespojo. Se despojó de sí mismo, siendo igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Se despojó de sí mismo y se hizo hombre. No se nos ha mandado a ser activistas, como que Cristo no era activista. De hecho, era eso que querían los judíos, un activista. O una de las características que querían ver en Cristo Jesús, un activista. Pero un activista político en ese caso. Pero precisamente por el mensaje del despojo, dice, ese no es nuestro Mesías. Ese no es nuestro Mesías. Despojarnos. Pero las bendiciones, las riquezas son una bendición de Dios. Fue Él que nos prometió eso. Y llegó ese ahora. Por eso aún los discípulos se asombraron. No me voy a meter en eso, pero esa pincelada. Se asombraron. ¿Cómo Cristo puede pedirle eso a ese hombre? Pues si es eso, entonces nadie puede ser salvo, porque las riquezas son una bendición de Dios. ¿Y por qué tenemos que despojarnos de ellas para seguir a Cristo Jesús? Eso es lo que entendían. Al menos eso es lo que entendían los judíos. Era una bendición de Dios, porque Dios les había dicho que si son fieles, les bendeciría. Se quedan con eso. Entonces llegaron a la conclusión de que el que tiene riquezas es porque está bien con Dios. Y todavía en el nuevo pacto hay gente que sigue con esa cantaleta. Si las cosas marchan bien por ellos es porque están bien con Dios. Y para el otro que las cosas no marchan bien con él, tiene que revisarse. Hay pecado oculto, según ellos. Según ellos, hay pecado oculto. No, pero yo estoy bien con Dios. Mira. Todas esas cosas que yo he logrado, esas grandes bendiciones, hablan por mí. La Biblia en parte me dice a mí, muéstrame cuánto tienes y te diré cuán bien estás con Dios. La Biblia no me dice eso. Al menos la Biblia mía, yo no sé la tuya o la de ellos, pero al menos la mía no me dice, muéstrame cuánto tienes, cuántos bienes, cuántas riquezas tienes y te diré lo bien que tú estás con Dios. La Biblia me dice todo lo contrario, el mismo Jesús. Cuán difícil le será a un rico heredar el reino de Dios o entrar en el reino de Dios. Cuán difícil. Eso sí son una hipérbole, una exageración del lenguaje. Será más fácil que un cabello pase por el ojo de una aguja, de un alfiler, para que un rico entrar en el reino de Dios.
Y Pablo a Timoteo dijo: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Entonces, ¿cómo en el nuevo pacto? Gente, está bien, Dios te da, Dios te permite, te da o te permite tener, disfruta, lo agradece a Dios, disfruta y ayuda, comparte con otro que no tiene, pero jactarse. Di que esto es testimonio de que tú estás bien con Dios, con la Biblia en la mano, en el nuevo pacto. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, porque hay una gran trampa en ella, porque muchos se han metido en grandes problemas por su afán de tener y tener y tener, sin nunca saciarse. Como este hombre estaba atado. ¿Cuál era su cadena? Su riqueza. Prefirió seguir con el vacío en vez de despojarse de sus riquezas, porque valían más para él. Demostró que su corazón estaba dividido. Pero no se puede servir a dos señores a la vez. No se puede amar a Dios y amar a las riquezas a la misma vez. Eso es imposible, es imposible. No me diga que Dios no lo acepta. Como quiera, Dios no lo aceptaría. Pero es que es imposible. No hay forma de amar a dos señores a la vez. Tú puedes tener esa presunción, pero no hay forma de cumplir con ellos. No hay forma con ellos a la vez. No hay forma de llevarte bien con los dos a la vez. Vas a fallar con uno. Vas a mostrar preferencia por uno y vas a aborrecer al otro. Por eso revísate en esta mañana. A ver quién es tu Señor. ¿Cuál ídolo que hay en tu corazón? Porque muchos anhelan tener la salvación, pero a sus propios términos, en sus propios términos. Todo el mundo quiere tener salvación. Los que están en las iglesias cristianas buscando salvación a su manera, los que están en el mundo, los que están en las religiones, sectas, también todos buscando salvación en sus propios medios. Pero todos aquellos que buscan la salvación por sus propios medios y sobre todo pensando que pueden lograrlo, que va a ser un logro de ellos a través de lo que ellos hacen, terminarán en el fracaso, porque todo intento de obtener la salvación a través del hacer termina en el fracaso. Sin importar cuánto entusiasmo se muestre, cuánta energía se despliegue o cuán sincera parezca la intención, como la intención de este hombre al principio parecía una intención sincera, y también mostró, hizo un despliegue de energía porque corrió como que era algo urgente para él. Pero ¿cómo terminó? En la aflicción. ¿Por qué? ¿Por amor a sus riquezas? Porque sí, lo quería la salvación, quería la vida eterna, pero a su manera. Yo creo que hay una balada, no sé si es una balada o qué, en el mundo, a mi manera. A mi manera no funciona aquí. En el evangelio, a mi manera no funciona. Tú estás aquí pretendiendo ser cristiano a tu manera. Lo siento por ti. Te aconsejo que te arrepientas mejor. Y cualquiera que me vaya a escuchar por otros medios, te aconsejo que te arrepientas. Porque a mi manera no funciona en el evangelio. Porque la salvación no es un trofeo humano logrado a través de sus esfuerzos y determinación, sino un milagro de la gracia de Dios. Era lo que ese hombre tenía que hacer. Al darse cuenta las exigencias que Jesús le estaba poniendo delante, lo que tenía que hacer era arrojarse a la misericordia de Dios. Tenía que gritar, decir: pero Señor, si eso es así, yo estoy perdido. No hay otra alternativa, ten misericordia de mí. Como los discípulos se asombraron y dijeron: bueno, si eso es así, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le dijo: tranquilo, muchacho, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ese de querer es poder. Quizá funcione en el mundo, pero en este camino no funciona. Por más que tú quieras, tú dependas de la misericordia de Dios. Tú dependas de Cristo, porque sin Él nada puedes hacer. Ese hombre tenía que gritar y decir: no hay otra alternativa.
Porque Pablo dijo, miserable de mí. Porque si eso es así, yo soy miserable. Si alguien no me ayuda, yo soy un caso perdido. Ese hombre, Jesús hizo todo lo posible para hacerle ver a ese hombre que necesitaba una ayuda, necesitaba una intervención divina, pero no estaba dispuesto a ver eso con tanto afán que tenía de hacer él, para luego ir a jactarse. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, porque todos aquellos que quieren manifestar que tienen salvación por medio de sus obras, esa es la intención, para que luego se vayan a jactar. Ese hombre iba a presumir por ahí, porque fue que se quedó mirando a Jesús. Él se asombró. Wow, pero qué hombre, qué maestro. Jesús era maestro, pero era más que maestro. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Salvador del mundo. Muchos que hasta ateos reconocen que si reconocen que históricamente que Jesús pisó la tierra, lo reconocen como un hombre, bueno, que dotaba de cierto conocimiento. Entonces él vio a Jesús y le admiró. Admiró lo que él tenía en lo humano. Y quería eso también. Fue a buscar la fórmula con que después, para después ir a presumir, a jactarse por ahí. Yo soy alérgico a los jactanciosos, los cristianos jactanciosos, porque no hay una cosa más contradictoria. Un cristiano jactancioso, eso no pega. Eso no pega. Jactancioso, todo el mundo aquí sabe lo que es jactancioso. Yo uso esa palabra demasiado aquí. Alguien que vive jactándose, hablando de sus logros, de lo que hace, que yo hago aquí, yo hago aquello, yo hago esto. Eso no pega. Un cristiano es incompatible. Esa palabra es incompatible con el cristiano. La jactancia es incompatible. Es un apellido que no puede tener un cristiano. Porque el cristiano, cada vez que vive, cada día se va dando cuenta del gran pecador que es y del gran salvador que es Cristo, y vive agobiado y dice, wow, es verdad que yo soy un gran pecador, wow, pero solamente es verdad que Cristo es un gran salvador, porque solamente así pudiera ser salvo. Por eso ni tanto tiempo tiene para estar buscando falta en otro. Vive demasiado agobiado con sus propias faltas ante la presencia de Dios. Este hombre, a pesar de su entusiasmo, terminó eligiendo las posesiones terrenales antes que a los tesoros en el cielo. Pero ¿sabes una cosa? Aquel que se ha dado cuenta de la preciosa perla que es el evangelio, hace eso y más. Hace eso y más. Por eso ese es uno de los filtros. La disposición a despojarse. Esa disposición, ese corazón desprendido, es un filtro para saber con quién se está tratando en las iglesias. Si uno tiene a un verdadero hijo de Dios, o uno tiene a uno con una fachada de cristiano. Zaqueo, cuando descubrió la gran perla, sus riquezas perdieron valor. Yo doy la mitad al pobre, después la otra mitad yo la cojo, mira, para restituir, devolverle a todo lo que yo he robado y cuadruplicado, aunque después tenga que quedarme sin nada, porque ya con esa riqueza tan grande que yo he encontrado, ya yo no tengo tiempo para estar pensando en las cosas del mundo. Yo no tengo tiempo para estar con ese afán de tanto que estar contando billete. Sí, porque Jesús dice que el reino del cielo es semejante a un mercader que va y encontró una perla de gran precio. ¿Qué hace? Dice, wow, se impresiona y se mira y tranquilito ahí y se va gozoso. No diga que con esa pena, gozoso va y vende todo lo que tiene. Y va y compra esa perla, porque sabe que esa perla vale todo lo que tiene.
y aún más todavía. Es un favor que le están haciendo al permitirle comprar esa perla con todo lo que tiene, intercambiar lo que tiene por esa perla. Un favor. Tú has comprado cosas con tu dinero y en el fondo tú dices, wow, este hombre es considerándome que está. No hay nada que pudo nadie, por más rico que pueda ser alguien, que pudiera dar aquí a cambio de su salvación. Y tú ves gente que supuestamente han sido salvados y tú ves y viven aferrados todo el tiempo. A veces no hay gente más tacaña en la iglesia de Cristo Jesús que los que tienen. Me sorprendí escuchar a un canadiense saltar con eso, que dijo que en su iglesia el que menos cooperaba era un millonario. Me sorprendí en Canadá. Él estaba aquí en un seminario dando una conferencia. Dijo eso. Yo me quedé con los ojazos abiertos, con la boca abierta. Yo le dije, allá también. Sí, porque la riqueza es una trampa. Dice, wow, todo eso tengo que... Ay, no. Si tú vives molestando a esa persona, hasta es capaz de marcharse. Se va. ¿Cómo ese? Se fue. Triste. Y eso fue lo mejor que pudo hacer. Porque Dios no quiere nada a la fuerza de parte de los hombres. Nada. Una obediencia a la fuerza. La obediencia que le agrada a Dios, esa obediencia. Obedeciendo y con gozo. Y cuando siente que el gozo se va, Señor, dame gozo. Porque eso no funciona sin el gozo. Porque ¿cómo no vas a sentir gozo el obedecerte a ti si tú mereces todo? Si tú mereces más de ahí. Es un chin que tú me permites hacer. ¿Cómo no me voy a conformar? Y tengo que sentirme triste. Para terminar, quiero decirte, porque yo sé que también cuando nos hemos despojado, hay momentos que nos ponemos a calcular y decimos, bueno, ¿y qué tendré yo a cambio? Sobre todo cuando casi no se ve resultado aquí. Por eso tampoco Dios manda a nadie a despojarse esperando resultados aquí. El despojarse por amor a Él, porque le amó primero. Despojarse por amor a Él. Se me fue la palabra. Despojarse por amor a Él, porque le amo primero. Pero no esperando resultados. Despojarse por esta salvación tan grande que le ha dado, pero no esperando cosas a cambio. Y después cuando no aparecen resultados, sí, es fuerte cuando tú, porque aunque en el fondo esperamos ver algo, porque hasta nos sirve de señal, de indicativo que vamos bien. Sí, somos humanos, lo reconocemos. Pero no podemos estar obedeciendo a Dios por un lado y pendiente a los resultados materiales por otro lado. Vamos a caer en la trampa. Pedro dijo, y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Pero quiero decirte que dejar todo para seguir a Cristo no es un desperdicio, sino una inversión sabia. Una inversión sabia, tal como dice Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahí está el problema. Las cosas de este mundo a las cuales los hombres se aferran, en un momento puede perder todo. O en un momento se va y deja todo. Y dejándoselo a quien no se sabe. Para administrar cómo no se sabe. En un momento puede venir una situación y todo se va. Se lo pueden quitar. Lo pueden robar. En este mundo tan corrompido, hasta el gobierno, hasta el Estado le puede hacer una mala vuelta. Y pierde todo. Todo. Los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará
vuestro corazón, como este hombre, su corazón estaba en su dinero, por eso no estuvo dispuesto a despojarse y seguir a Cristo Jesús. Pero cuando tu corazón está en el cielo, enfocado en Cristo, ahí también va a estar tu tesoro. Entonces no habrá esa aflicción, no manifestarás esa aflicción ante la gran demanda de Cristo Jesús. Al darte cuenta, porque Jesús quiere que tengamos eso claro, que el seguirle a Él demanda una renuncia a sí mismo. Y el renunciarse a sí mismo implica todo, para poder seguirle. Y esto nadie lo puede lograr en sus propias fuerzas, sino por medio de una intervención divina. Por eso siempre tenemos que permanecer en Cristo Jesús y pidiéndole a Dios que vaya obrando en nosotros y ayudándonos cada día más. Porque sin Él nada podemos hacer. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios le bendiga, Dios le guarde.